Para comenzar, tengo que decir que yo soy una persona un poco escéptica. Y mi familia también. Realmente nunca nos había sucedido nada hasta hace algunos años. De hecho, ya va a cumplir 5 años. Perfecto. Que nos pasó algo que es un poco difícil, complicado de explicar. Eran verano del 2011, recuerdo perfectamente. Perfecto. Y estaba a un mes de entrar a la universidad. Entonces mi mamá dijo, vas a entrar a la universidad, tienes que estar relajado. Y pues ya sabes, se le ocurrió realizar un viaje familiar. Para esto había investigado en internet pueblos mágicos, porque a ella le encantan los pueblos mágicos, y encontró uno que se llama Mazamitla, que está en el estado de Jalisco. A ver, más despacito para anotarle el nombre. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Mazamitla. Mazamitla. ¿Es con Z se escribe esto? Así es. Sí, perfecto. Mitla, Jalisco. Es correcto. Jalisco, perfecto. Ahí ya lo tenemos anotado. Y es pueblo mágico, querido amigo. Es correcto. Bien, seguimos. Pues bueno, adelante, por favor. Comienzo con decirte que el viaje comenzó en Guanajuato. Pasamos una noche ahí. Todo se resultó perfecto. Y en este viaje iba mi mamá, iba mi hermana pequeña e iba yo. Después de Guanajuato, por la mañana, recorrer las calles, decidimos pues retornar para Mazamitla. La verdad es que es un pueblo muy bonito. Al llegar, ya sabes, es un bosque donde realmente todos son cabañas. Muy bien. Nosotros fuimos en temporada alta, lo recuerdo, eran vacaciones, y se nos complicó un poco la estancia porque no había cupo, y pues habíamos resignado por tomar un hotel. Bien. Poco tiempo después de que estábamos buscando, nos para un señor en una cuatrimoto y nos ofrece una cabaña que estaba bajando como una montaña, recuerdo perfectamente. Bien. Y pues bueno, dijimos que sí, y ya nos encaminamos a la cabaña que nos había mencionado. Ahí vamos. Así es. La cabaña era padrísima, Rubén, de verdad, era una cabaña muy grande, y pues para 3 personas, pues te imaginarás, dijimos, bueno, está perfecto, pues ahora hay que ver el precio. Y la verdad se nos hizo bastante cómodo. ¿Cuánto cobraron, querido amigo? Pues la verdad, pues tú sabes que una cabaña, pues más en temporada alta, es un poco costosa. Sí. Y recuerdo que una cabaña más o menos como para 10 personas. Ok. Nos cobraron, o sea, fue una burla, ¿no? Fueron 600 pesos. ¿En serio? ¡Órale, padrísimo! Una burla realmente. Qué bien. Pues dijimos que sí, pagamos 2 noches, y la verdad es que estábamos encantados. Cuando oscureció, pues ya sabes, ves la chimenea, estás en familia, y todo se ve que resulta bien. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos perfecto. Hasta ahí vamos, porque lo mejor ahí viene, ¿eh? Ahí viene. A ver, mi Así es. Venga. Pasando las 12 de la noche, recuerdo perfectamente que mi mamá y mi hermana subieron al piso de arriba. Todo era de madera completamente. Sí, permíteme tantito, mi Fer, voy a la pausa, claro. Permíteme un segundito. Amigos, seguimos, es La Mano Peluda. Diccionario de lo oculto. Cámara Faraday. Artefacto o recinto metálico, jaula o cámara, en cuyo interior no pueden penetrar emisiones eléctricas o electromagnéticas. Fue creada y desarrollada por el físico y químico inglés Faraday con el objeto de comprobar que en un fenómeno paranormal no interfieren las emisiones mencionadas. Vía telefónica, con su relato, con su historia, Fernando Cerrato de Iztapaluca. Mi querido Fer, continuamos, por favor. Perfecto, Rubén. Adelante. Y bueno, te comentaba que ya anocheció. Yo me quedé en la parte de abajo, hay una recámara, y las recámaras de arriba se queda mi mamá y mi hermana. Pero antes de dormir, recuerdo perfectamente que estaban jugando, pues, billar. Dieron como las 2 de la mañana y me despertaron unos golpes. Eran las pelotas que habían caído al suelo, como era de madera, escuchaba muy fuerte. Y yo recuerdo que le dije, oye, hermana, ¿en serio siguen jugando? Le digo, ya es súper tarde, ¿por qué no se van a dormir? No escuché respuesta. Dije, bueno, me quito del sillón, me voy a mi cuarto, cierro la puerta.
Apago las luces y me acuesto ya para descansar. Y lo extraño es que no había cabañas atrás y no había personas, obviamente, que pudieran hacer algún tipo de ruido. Comencé a escuchar que alguien caminaba y ya sabes que hay piedritas y hojas y lo que sea, y empezaron a tronar. Entonces me puso en alerta porque además de esto la puerta no cerraba bien. Entonces, pues en la paranoia me levanté y me asomé por la ventana, pero era una sensación muy rara que la verdad nunca antes había sentido, como de miedo, de algo que no podías, que no era tangible. Incertidumbre, duda. Exactamente. No sé lo que está pasando, pero siente algo extrañísimo en mi cuerpo. Extraño, pero jamás se lo atribuía que fuera algo sobrenatural. La verdad, yo estaba muy a gusto en el lugar, era un lugar muy bonito. Como a las 3:30 recuerdo perfectamente que mi mamá comenzó a gritar y pues estaba teniendo una pesadilla. Le dije, oye, trata de calmarte, no pasa nada, y está despierta muy alterada. La trato de calmar, se duerme. Y un poco más tarde mi hermana empieza a llorar. Mi hermana para ese entonces te diré que tenía como 5 o 6 años, era una niña muy pequeña. Y la verdad no presté mucha atención, mi mamá la calmó y no pasó nada. Quedé acostado y en la esquina había un tocador y en ese tocador había una silla. Recuerdo perfectamente sentir la mirada de alguien en esa silla. Y yo dije, ¿pero qué está pasando, no? ¿Por qué me siento tan incómodo si estoy acostado? No sé. Dormí y al día siguiente todo normal. Cuando despierto recuerdo perfectamente encontrar a mi hermana y mi mamá en la sala. Mi hermana muy alterada, llorando, y le dije, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué es lo que te incomoda? Me dijo, es que tuve un sueño y soñé que el espejo del baño de arriba tenía manchas de sangre. Y le dije, fue un mal sueño. No sé, a lo mejor viste algo en la televisión, te perturbó, no te preocupes, no pasa nada. Y mi mamá también estaba un poco alterada, pero ella no decía nada. Y yo tampoco le hice mención de lo que sentía, porque dije, voy a hacer las cosas más grandes y no tengo caso. Vamos a pasar otra noche aquí, así que no pasa nada. Mi mamá ya no aguantaba estar ahí, dijo, vamos a darle las llaves al señor, que no nos devuelva nada, pero vámonos ya. Lo buscamos en el pueblo y no lo encontramos, entonces pues nos dio la tarde y dice, mejor hay que comprar algo de comer, comemos y volvemos a descansar. Para esto dieron otra vez como la 1 de la mañana y mamá y mi hermana seguían abajo, no querían dormir. Total, subieron, volvieron a descansar. Y yo para esto ya estaba un poco más en alerta, podríamos decirlo, porque sí, se me hacía muy extraño todo lo que había sucedido la noche anterior. Uh-huh. Dormí en la sala esa noche hasta más o menos como 2:30, 3:30, no recuerdo. Volví a meterme en mi cuarto y volví a escuchar los pasos, solo que esta vez por la cortina noté una sombra que estaba pasando. Definitivamente yo dije, estamos en peligro total, hay alguien afuera. Lo que hice fue apagar todas las luces de la parte de abajo y asomarme por las ventanas para ver si podía captar a alguien. Seguí escuchando a alguien caminar, pero no pude ver nada. Ok, volví a dormir y la presencia que yo sentía en aquella esquina del tocador se hizo más fuerte. Pero esta vez, a diferencia de la noche anterior, es que yo estaba dormido completamente y podía sentir que alguien me estaba viendo desde esa esquina. Esa noche fue todavía más perturbadora porque se empezaron a escuchar en la cabaña cómo subían la escalera, cómo tronaba la madera de una forma terrible, Rubén, de verdad. Yo no me podía explicar porque me desperté para esto por los ruidos y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que suena así? Y nada, mi hermana estaban ya despiertas, mi hermana estaba llorando de una forma horrible y me dijo, es que tuve una pesadilla otra vez. Y le dije, ¿ahora de qué se trató? Y me dijo, es que soñé que bajaba por la escalera y entraba a tu cuarto, yo sin haber dicho nada obviamente para no alertar, y vi que un hombre estaba en la esquina del tocador viéndote. Y dije, ok, le dije, fue un mal sueño, pero para esto yo ya estaba completamente aterrado. Sí, claro. Dije, no es posible que estés viendo esto. Y mi mamá me dijo, yo acabo de tener una pesadilla horrible. Y se estaba acostada y un niño entra al cuarto y se para al costado de la cama viéndome. Y me estaba tocando. Yo no podía moverme y lo único que hice fue gritar.
pasó esto y en la mañana siguiente recuerdo que eran como las 4, no podíamos dormir ya, nos quedamos abajo sentados escuchando cómo caminaban en la parte de arriba de la cabaña. Cómo por fuera pasaban sombras y empezaban a crujir las piedras, las hojas, y no nos explicábamos nada, ni siquiera había señal. Entonces sabíamos que podíamos estar pues en un verdadero peligro. Entonces dijimos, no pasa nada, hay que esperar a que amanezca y nos vamos. Ya teníamos para esto obviamente las cosas preparadas, porque no íbamos a pasar un minuto más en esa cabaña. Y al momento de guardar las cosas llega el señor que la había rentado, dijo, ¿cómo pasaron la noche? Ay, Dios santo. Pero la pregunta fue, o sea, yo notaba en su cara que él sabía que algo pasaba ahí. Y le preguntamos, ¿por qué? O sea, nos pasaron cosas muy raras, ¿por qué? Dice, ¿raras a qué te refieres? Bueno, pues escuchamos esto, tuvimos pesadillas, y el señor se quedó callado, simplemente dijo, no, pues nunca nos había pasado. Poco después, en el pueblo, había una señora, recuerdo, que vendía, pues ya sabes, artesanías, comida y etcétera. Desayunando le contamos lo que pasó y dijo, lo que pasa es que en estas zonas se presta para hacer muchos tipos de cosas que no son buenas. Las casas están totalmente inhabitadas todo el año y cuando se ocupan solamente es en temporada de turismo. Entonces, si a ustedes les pasó esto, seguramente es porque alguien o algunas personas se llegaron a meter y pues empezaron a hacer cosas indebidas. Pues realmente fue una experiencia que no se le puede desear a nadie porque fue muy perturbadora. Recuerdo perfectamente esas 2 noches fueron totalmente atemorizantes. Gracias, Rubén, muy buenas noches. Mi querido amigo, bienvenido, Muchísimas gracias, señor Rubén. Amigo, ¿qué historia tienes para esta noche? Claro que sí, mire, anteriormente yo hice una llamada para contar un relato en relación a lo del caníbal de la Guerrero, no sé si recuerdan que sucedió en el... Sí, eres tú, amigo, estuviste algún tiempecito en el oriente. Así es, desgraciadamente, pero bueno, gracias a Dios ya estamos ya estás en circulación, ¿verdad? Así es, señor, claro Qué que bueno, mi amigo, adelante, por favor. Y quedó pendiente, bueno, pues el siguiente relato en relación ahí. Ese relato fue, nos pasaron, cuando estuvimos en ingreso fue lo de el caníbal de la Guerrero. Nos pasan a otra área que se llama Centro de Observación y Conducta, el COC, nos pasan a otra área. En esa área ya, pues obviamente conocemos otros compañeros, que llegan otros nuevos y todo. En esa ocasión llegó un muchacho como de 18 años, bueno, tenía 18 años, estaba muy jovencito. Él era un muchacho nacido en Guerrero, no supimos en qué poblado de Guerrero, pero era de Guerrero, muy callado, muy tímido, muy sencillo, o sea, no se veía nada de malo en él. Pero este muchacho, por el delito que estaba allí, es que había matado a un amigo, él lo había matado. Ellos se dedicaban a la albañilería y mató a su amigo, pero no solo lo mató, sino que lo descuartizó, lo enterró y lo quemó. Dios santo. Entonces, si usted lo veía, no se veía la maldad en él, la verdad que era un muchacho como cualquiera, pero eso fue lo que él cometió. Entonces, un día me platicó a mí, porque le dije, lo veía muy callado, muy todo, ¿qué pasa? No, es que pasó esto, le hice esto y yo estoy tranquilo. Yo la verdad quisiera que él me perdonara, dice, porque no sé por qué lo hizo. Dice, entonces quisiera que él me perdonara. Le digo, bueno, pues vamos a hacer una oración por él, vamos a estar rezando todos los días hasta que te perdone. Claro. Pero él en las noches, ya a la hora de dormir, ya a la hora de la lista y que cerraban la celda y todo, él se quedaba abajo de una de las camas de piedra, que son de piedra, son como literas, pero es la de piedra, y él se quedaba en una de ellas, pero abajo en el suelo. Yo me quedaba en una de las de piedra, pero enfrente de él. Pero toda la noche yo lo veía inquieto, lo veía que se movía. Y él con sus manos pegaba ahora sí que en la piedra que le quedaba hacia arriba, en la cama. Él pegaba todas las noches con las 2 manos y pegaba. Hasta la persona que estaba ahí acostado le decía, oye, cálmate. Dice, porque no me dejas dormir, me estás pegando. Le decía, no, es que estoy nervioso. Entonces, por lo que hizo, nosotros le pusimos como apodo, le pusimos Jack. Así como Jack el Destripador.
pero por eso le pusimos así. Entonces todos le decíamos, oye, Jack, pues, tranquilo, Ya, no, cálmate. Me decían, no, es que, no sé, algo me dice que haga algo malo. No, vamos a hacer oración, vamos a rezar. Y nos poníamos a rezar. Después llegó otro señor que se quedó ahí en la celda también. Él se quedó a un lado de él, acostado en el suelo, porque no había lugar, se quedaba en el suelo y roncaba mucho. Entonces Jack me decía, ¿sabes qué? Es que la verdad este señor ronca mucho y me dan ganas de ahorcarlo. Le decía yo, no, tranquilo, Jack, no te dejes llevar, tranquilo, vamos a hacer oración, aguanta. Y él, para calmarse, pegaba así en la piedra y pegaba. Todas las noches era lo mismo. Ya estuvo ahí como una semana y media más o menos. Después de ahí ya lo trasladaron a otra área, que es donde están los de alta peligrosidad, y se lo llevaron. Pues como a los 5 días supimos que este muchacho se suicidó en su celda. Se mató, no aguantó, yo creo, no sé, pero se mató. Eso nos llegó por información de otros compañeros. Entonces, pues bueno, pues ya todos dijimos que mal plan, pues vamos a rezar por él y tal. Entonces, a partir de esa noche, señor Roberto, todas las noches se oía que pegaban en la misma cama. Todas las noches, todos lo oíamos, y el que estaba acostado ahí hasta brincaba con la vibración de la cama. Pero esto pasaba en el día, en la noche y en todo momento. Entonces, pues ya todos así que, oigan, sienten, sí te está pegando, pues es que así pegaba Jack, pues sí. Entonces, hasta nos quedábamos... Pero Jack ya murió. Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero Jack ya había muerto. Pero nosotros en la celda sentíamos, o sea, el que se sentara ahí en esa cama, sentía el golpeteo y nosotros lo escuchábamos. Entonces, me acuerdo muy bien un día, eran como las 3 de la tarde, empezamos a escuchar otra vez que pegaban así en la cama, bueno, en la piedra pegaban, y uno de los muchachos dice, ay, no, este maldito Jack, bueno, dijo una grosería, pero dice, este maldito Jack no nos deja en paz. En eso se empezaron a abrir las llaves del lavabo, y se jaló la palanca de la que era para el baño, para la taza del baño. Todo al mismo tiempo, todo se movió. Pues igual, tuve que pedir agua bendita a mi familia y todo, y hacer una oración, y no nos me permitían prender velas, nada, pero sí un incienso. Entonces el incienso lo prendí, hicimos una oración por él, y gracias a Dios ya no lo volvimos a escuchar. Pero era algo increíble, y cualquiera que entraba le decíamos, siéntate ahí tantito, se sentaban y empezaban a sentir cómo pegaba, y así fuera a las 3 de la tarde, 10 de la mañana, no importaba. O sea, se oía eso. podría ser que a la persona que llegara a la celda y ustedes le invitaran para que tomara asiento sobre esta cama de piedra, él se hacía presente. Sí, o sea, se sentaban ahí y empezaban a sentir el golpeteo que él hacía cuando estaba abajo. Exactamente lo mismo. Y pues la persona decía, oye, ¿y ahora quién está pegando? No, pues asómate, y no había nadie. No había nadie. Y nadie le decíamos nada, pero nada más los que estábamos ahí sabíamos. ¿Ustedes dieron parte a las autoridades de esto? No, porque eso solamente no creen, ¿no? Que estamos drogados. Digo, a manera de simple información, ¿no? Oiga, jefe, venga, mire, ¿usted cree en los muertos? Sí, no, de hecho nadie, y muchos, digo, no creían, solo los que estuvimos ahí, que éramos unos 7 compañeros, todos lo oímos, y porque lo conocimos, por eso sabíamos que era él, porque era el mismo golpeteo que él hacía. Y ahí quedó entre nosotros, digo, a lo mejor ahorita hermano Pedro escucha a alguno de los compañeros que estuvo ahí y se va a acordar de eso, porque eso fue, pero muy fuerte, eso que pasó con Jack. Digo, pero gracias a Dios, pues ya no lo escuchamos después de que hicimos oración. Pues ahí se quedó. Mira, nada más lo que puede hacer, ¿verdad? O sea, el poder de la oración. Sí, bastante, le digo, la fe es muy grande, hay muchas creencias, pero parte de lo que, bueno, obviamente soy católico, pues los muchachos eran jóvenes y todos hacían la oración conmigo porque sentían miedo, o sea, ellos, aún siendo lo que fueran, no sé, siendo lo que sean de malos, pero hacían oración porque sentían miedo, y luego lo oían y lo sentían. Les digo, el día que nos abrieron las llaves del lavabo así solitas, y la palanca del baño se bajó solitas, ese día dijeron, no, pues aquí está, y uno de ellos dijo, oye, mi amigo, cuando ustedes se enteran de que Jack muere en su celda, se suicidó,
Ese mismo día ustedes hicieron a manera de experimento el sentarse en esta cama de piedra y poder constatar que el fenómeno, que los ruidos que hacía ya cuando golpeaba la cama de piedra, esa misma noche que él murió, o bien ese mismo día, se experimentó esto. No, fueron como 2 días después. Okay, 2 días después. En lo que él se acomodaba. Exacto, 2 días después fue. Sí. Digamos que nosotros al siguiente día de que él se fue, tuvimos que lo llevaron a otra área donde eran de alta peligrosidad por lo que había cometido. O sea que pues, se supone que era un delincuente de alta peligrosidad y pues no podía estar así que revuelto con todos, ¿no? Porque podía pasar lo que él pensaba hacer, que el señor que roncaba, él decía que alguien le decía que lo ahorcara, que lo matara. Entonces yo le decía, no, ya tranquilo, no hagas eso, tranquilízate, vamos a rezar. Y hacíamos oración, digamos eran las 11, 12 de la noche y él y yo estábamos haciendo oración. Y ese señor sí roncaba mucho, pero era lo que a él le molestaba, pero decía que alguien le decía que lo ahorcara, que lo matara. Entonces, digo, sí era de alta peligrosidad, pero era un muchachito, digo, de guerrero, morenito, chaparrito, de uno, o sea, ¿cómo es que pudo haber hecho eso? Y sí, en efecto sí lo hizo. Por eso fue que lo trasladaron a otra área donde estaban los de alta peligrosidad. Pero supimos que días después él se suicidó. Sí, claro. Por otro compañero que nos fue a ¿Qué edad tenía, mi amigo? 18 años. 18 años el Jack, o sea, ¿qué traía en la cabeza el pobre Jack para tomar esa decisión de acabar? Sabemos, nunca nos quiso decir por qué lo hizo, simple y sencillamente estaba yo con mi compañero en un cuarto que rentábamos, salimos mal, nos golpeamos, yo tomé un cuchillo y lo maté. Pero después, para que no se dieran cuenta, tuve que descuartizar, lo tuve que enterrar y luego le prendió fuego. Que algo muy fuerte. No, nos daba miedo, ¿no? Después de lo que hizo. Sí, dice, oye, en cualquier chico rato me puede tocar a mí, correr la misma suerte. Sí, exactamente. O sea, se pueden alterar y dicen, bueno, que de hecho ahí nunca está uno tranquilo, señor Rubén, siempre está uno. Debes estar al alba, ¿verdad? Se baña uno con los ojos abiertos. Que le entre jabón, pero con los ojos abiertos, por todo, porque le puede quitar sus cosas o porque le puede pasar algo. Entonces, sí, es muy fuerte, la verdad. Pero le digo, eso que pasó con Jack fue algo increíble y digo, los muchachos que estuvieron ahí se dieron cuenta y todos hicimos la oración por él para que descansara. Qué bueno. Y gracias a Dios ya no lo escuchamos, pero fue algo muy impresionante lo que vivimos en ese momento. Claro que sí. Querido amigo, pues muchas gracias, mi querido George, que gracias por haber llamado, amigos. Siempre son muy interesantes tus historias. Yo te voy a invitar a que nos sigas llamando, amigo. ¿Cómo no? Claro que sí, porque tengo el siguiente relato que es cuando ya pasamos al área mayor, que ya es el población. La población, exactamente. Ahí ya fue algo. Entonces, ¿dónde estabas antes de la población? Antes de llegar a la población. Se llama Centro de Observación y Conducta, que es la mitad. Primero es ingreso, luego ya después Centro de Observación y Conducta, y luego Y digamos ahí en el Centro de observación y Conducta, ¿es donde las autoridades te pueden clasificar y a dónde te pueden mandar? Exactamente. Sí, a ti te mandaron a población, ahí en la población, ahí también se viven cosas muy difíciles. Sí, muchísimas, porque ahí sí ya hay más muertos, más todo, ya amanecen ahí ahorcados. Eso está muy padre y no me puedo esperar otro día más para que me lo cuentes. Nada más pregunto, no tenemos a Isa, ¿verdad? ¿Todavía? ¿Tenemos a Isa? No, bueno, perfecto. Mi querido Jorge, no seas malito, cuéntanos esa historia. ¿Cómo no? Claro que sí. Pues mire, de ahí nos trasladan a lo que es población ya la principal, nos pasan siempre en la madrugada, ya casi la madrugada después de las 12 de la noche. Llegamos ahí y nos instalamos. Cuando estuve ahí, obviamente, pues ya son otras personas, conocemos a otros que ya tienen muchos años ahí, ya cuando eran muy grandes y todo. La clasificación, pues sí, es por como le digo, lo ven a uno, a ver qué estudios tienes, dependiendo de eso, el delito y todo, y lo mandan a uno pues, entre lo mejor y a lo peor, ¿no? Gracias a Dios, pues ya estuve entre lo más arriba, ¿no? Un nivel menos de lo máximo, ¿no? Para estar. Así es. No, bueno, entonces ahí, en ese lugar, en esa celda, yo recuerdo de lo que nos sucedió, un compañero de una celda de al lado, que le decían el toque porque que arreglaba radios y todo eso. Ese señor estaba pensando en suicidarse y varias veces lo alcanzaron a encontrar que se había cortado las venas y avisaban y pues tenían que avisar todos porque si moría el señor en la celda le echaban la culpa a todos. Entonces
el momento en que veían que él hacía algo, luego llamaban al celador para que él fuera y apoyara ahí para que lo sacaran, se lo llevaron a enfermería. 3 veces lo salvaron al señor. Pero la cuarta vez pidió permiso para ir al patio, no sé qué, y se ahorcó en una de las canchas de básquetbol. Ahí se ahorcó el señor. Siempre, sí. Sí, se ahorcó el señor, ya no aguantó, creo que su familia lo abandonó y eso fue el motivo de que él decidió matarse y se ahorcó. Sí. A los 5 días después de eso, en el mismo pasillo donde estaba él y donde estábamos nosotros, lo oíamos pasar, señor Rubén, arrastrando los pies al señor. Pero se quejaba, no podía hablar, solo se quejaba, hacía un quejido así como solamente alguien que no puede hablar. Más o menos, mi querido. Claro que sí, mire, esto ocurría entre la 1 a 3 de la mañana. Sí, ajá. Cuando oíamos que escuchábamos los pasos arrastrar. Sí, y el lamento. El lamento ¿Y el lamento cómo le hacía más o menos? Le hacía como si algo le dolía. Sí, pero o sea que no podía hablar. No, exactamente. Obviamente se ahorcó. Es que nosotros salimos de la mañana, y a las 6 de la mañana, que era cuando pasaba la lista y todo, y nos sacaron ese día, y él estaba colgado ahí todavía en las canchas. Ay, ¿lo viste, Jorge? Sí, lo vimos ahí todos, colgado en una de las canastas de los aros. Exactamente. ¿Verdad? De las canchas de básquetbol, él ahí decidió. Oye, pero ¿cómo pudo haber librado? O sea, ¿cómo se pudo haber salido de su celda? Pues luego pedían permiso, así como un permiso especial. Y es que ese señor, como era el que arreglaba las cosas, ya lo conocían muy bien. Se ganó la confianza. Exactamente. Del celador, digamos, del guardián. Así es. Oye, ¿puedo salir tantito? Mira que me hace falta X. Sí, me siento mal o me siento mal. Sí, adelante, pero ya llevaba la cuerda. Ya llevaba así como puesto como cinturón, pero era un rescate que llevaba. Sí, con lo que era muy grande, Jorge. ¿El señor? El toque, sí. Sí, ya era un señor, yo creo que como de unos 60 años, algo 60. Así. Ya era grande el señor. Pero 3 veces se intentó cortar las venas y las 3 veces lo salvaron, y a la cuarta fue cuando él mismo decidió ahorcarse y se ahorcó ahí en las canchas. Y todos nosotros lo escuchábamos y en el pasillo se escuchaba, y ya el otro día en la mañana todos decían, ¿no? ¿Sí escucharon? Sí, pues sí, aquí pasó, y aquí pasó, y aquí pasó. Y todos los días, o sea, sí estuvo como una semana más o menos así. Luego desaparece, o sea, ya no se puede apreciar la presencia de Toques. Ya no lo escuchamos después. Yo creo que le hicieron alguna mesa a su familia o algo, pudo descansar. Claro. O bien alguien rezó por él, ¿no? Exactamente. Y también de la misma forma que el jovenazo, que el Jack. Sí, que ¿verdad? Pero sí digo, bueno, yo también siempre tenía la costumbre de rezar. Qué bueno. Por todos, ¿no? Y pedías por el sí, casi diario había algún muerto, o porque ya morían ahí de enfermedad o cualquier cosa, o se mataban, ¿no? Pero sí. Y aparte de eso, señor Rubén, fíjese que también hay muchas apariciones, o sea, hay muchas personas. Yo llegué a ver entre las escaleras cuando iba uno a la visita, pues hay que caminar escaleras, subir, bajar y llegar a unos comedores. Y entre esas escaleras yo llegué a ver muchachos así, todos pálidos y con la lengua de fuera, así que se habían ahorcado, pero con uniformes no del actual, sino rayados así como de hace muchos años, como cuando estaban en Lecumberri, por ejemplo. Así, con ese tipo de uniforme yo los llegué a ver así. Entonces, apariciones hay siempre, y luego no sabemos si están vivos o están muertos, pero ahí hay mucho movimiento de esa manera. Amigo. Bueno, buenas noches. Sí, bienvenido. ¿Cómo has estado, mi querido Enrique? Aquí muy bien, gracias a Dios. Eso es todo. Bienvenido, a La Mano Peluda. Querido amigo, ¿tienes algo que comentar, por favor? Sí, mire, mi relato es sobre de un tío mío. Sí. Que murió hace un año. Sí. Y hace un mes estuvimos en su primer aniversario luctuoso en casa de mi tía. Entonces, dentro del aniversario luctuoso, pues ya ve que se hace el rosario, se hace principalmente la misa, y después pues llega a haber algún convivio, ¿no? En la casa de los familiares, principalmente de la esposa. Entonces ahí nos dimos cita, pues toda la familia, ¿no? Y ya en
en lo que es la comida, pues ya después de que terminamos de comer y empezamos a convivir entre los primos, pues estar con sus hijos de mi tío, que pues aún pues no asimilan la partida de su padre, Claro. pues también nos dimos a la tarea de estar con mi tía, ¿no? Ahí todos un rato. Pero para esto, después de la comida, se alargaron, pues ahora sí que se alargó la plática, vino un poco así de llanto y entre todos, y en eso, como mi tía padece de la presión arterial alta y del azúcar, entonces, pues nosotros como primos, somos varios primos, somos como 8 primos, nos dedicamos en algún momento a los primeros auxilios. Sí. Y en esto, en el momento en que estábamos con mi tía en la mesa, llega a tocar, se oye el timbre de la casa de mi tía. Esto fue allí en la Colonia Federal. Y para esto, abre la puerta la muchacha que le ayuda a mi tía. Y le hablan a uno de mis primos, que es el mayor, hijo de mi tío, el que falleció. Y sale mi primo y de hecho, bueno, vemos que él se tarda de 10 a 15 minutos afuera con las personas estas, y mi primo vemos que entra con un señor de la edad de mi tío aproximadamente, con su esposa. Y comentaron ahí en la reunión, porque mi primo entró de un color muy pálido, de hecho se fue directamente al baño. Iba muy impresionado, sí. Ajá, llegó y nosotros le comentamos, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué mi primo está de esa forma? Y para esto, señor, dice el señor que entró a la casa de mi tía, un día antes, mi tío lo había él visto, el señor había visto a mi tío tocar en un bar donde mi tío tocaba, porque él tocaba el trío. Ok. Sí. Y entonces dice, ¿sabes? Sí, señor, gracias, señor Sánchez. Adelante. Sí, le comentaba que, le digo que llegaron estas dos personas, pero mi primo se había metido al baño, bien pálido. Entonces, el señor principalmente sacó una tarjeta de presentación de su saco y se la mostró a mi tía, ¿no? Y le dijo, el señor, ¿sabe qué? Es que el día de ayer, yo vi al señor José con su trío tocando en el bar El Bohemio, porque mi tío ahí tocaba con un trío. Pero le hablamos desde la mañana al señor José que queríamos unas mañanitas para dentro de 8 días para ahí un familiar que vamos a tener, bien me acuerdo yo. Y pero le hablamos por teléfono a su celular, pero el señor José no nos contesta. Entonces, como aquí en la parte trasera está su domicilio, por eso es que venimos hasta acá, dice el señor. Y en eso, cuando lo oye mi tía, ella se desmaya totalmente. Pero como mi tía, le comento, es diabética y hipertensa, pues nos abalanzamos todos, algunos los que sabemos, pues la tratamos de auxiliar, otros soltaron en llanto. Y en el momento en que logramos rehabilitar a mi tía y todo, ya el señor ya no estaba, solamente estaba la señora con la que él había llegado. Y uno de mis primos, el que le sigue, del que se me había metido al baño, le dice, es que ¿cómo es posible si mi papá murió hace ya 1 año? De hecho, venimos de su misa, estamos celebrando y recordando el año luctuoso de mi papá. Y le dice, no, es que nosotros lo vimos ayer en el bar, y es un señor así y asado, y de hecho nos tomamos una foto con el señor. Y prácticamente, señor Carrillo, era mi tío, la persona con la que estaban un día antes tomados en su celular. Mi tía se siguió poniendo mal, y todos los celulares de nosotros, de los 10, 12 personas que estábamos, todos los celulares apagados. La señora no tuvo otra que irse, y después de que ella salió, un olor así a azufre totalmente. Ay, Dios santo.
¿De quién estamos pensando, vaya? Eso es lo que estaba yo pensando y Ajá. yo le comenté a mi familia. Sí. Porque digo que hace un mes estuvimos ahí reunidos y esto pasó hace un mes. Entonces yo les digo, pues es que yo quisiera que me dieran una explicación. Claro. Porque el señor que llegó presentando la tarjeta de presentación se fue, ya no lo vimos, pero se quedó su pareja. Y después cuando sucedió todo esto, ella salió, pero un olor a azufre muy penetrante, muy penetrante. Y de hecho mi tía tardó todavía 20 días en el hospital porque la tuvimos que trasladar al hospital. Y es momento, señor Sánchez, que llegamos a la casa de mi tía y los celulares se apagan por completo. El por qué no lo sabemos. Y eso es lo que pues yo quería compartir con ustedes. Órale, mi amiga. Y a ver qué respuesta habría en la Claro, está muy raro, ¿verdad? Todo esto. Sí, hombre. Sí, muy raro, pues muy raro, como te digo, mi querido amigo. Entonces, decía uno por aquí, dice, en un aniversario de un tío que falleció, llegaron unas personas preguntando por él, que lo habían visto un día antes. No, o sea, eso, obviamente, esas experiencias ya no nos sorprenden porque hemos escuchado muchas de estas, y que la gente asegura que hasta los saludaron de mano. Sí, claro. Y cuando dicen, oye, pues vi a don Raúl, vamos a ponerle así, don Raúl, pues lo vi, me dio mucho gusto verlo porque ya tenía tiempo de no platicar con él. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. El señor Raúl ya tiene 3 meses de haber muerto. Sí. ¿Verdad? Sí, no. Y lo más sorprendente es que, ¿sí? Lo que le digo, lo más sorprendente es de que pues nos muestran una foto de un día antes y él prácticamente es mi tío con su guitarra. Sí, por y su supuesto, traje y todo. Claro. Sí, eso es duro, ¿no? Ay, mi querido amigo, se queda uno frío. Claro que frío, se queda sin aliento, las piernas le tiemblan, el corazón comienza a latir con mayor fuerza y total que es un desbarajuste uno al escuchar eso. Sí. Ahorita que yo lo estoy comentando, estoy igual así, chinito. Sí, mi querido amigo, fíjate. Y eso no tiene mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo tiene esta experiencia? Que tiene un año, o sea, tiene un año de haber fallecido mi tío. Sí. Y hace 30 días hace un mes hicimos su aniversario luctuoso. Así es, amigo. Esto sucedió hace 30 días. 30 días. Mire, pues hace como unos 5 o 6 años, acompañaba yo a mi hija a su escuela allá por Peralvillo. Entraba a las 7 de la mañana, entonces la dejé en la escuela a las 7, que porque llegamos corriendo, barriéndonos con el tiempo. Qué raro, si el mexicano no es así. Usted es mexicana, ¿verdad? No, oiga, pero si nos levantamos tempranísimo, pero pues no. Sí, no alcanza el Se tiempo. atravesaron muchas barreras y es pues cierto, ya. Es cierto, no me haga caso. Ajá, y luego. Somos mexicanos, de lo más hermoso. Así es. Sí, entonces, pues ya de allí la dejé en su escuela y yo iba a la Merced, entonces me llegué al Metro Hidalgo. Allí en el Metro Hidalgo me coloqué a un lado de donde está el policía que está pidiendo que primero dejen salir y luego entrar. Ah, perfecto. Está usted hablando del andén. Sí, del usted andén. Estaba en el andén de la estación del Metro Hidalgo. Y yendo hacia la Merced. Entonces, pues ya me vi que venía el metro y me acomodé en un lugarcito para encontrar la puerta y por el cristal ver que si había algún asiento desocupado para pues libre. Rápidamente meterme, ¿no? Entonces, sí, había un lugar de enfrente, entonces me metí por la puerta y me dirigí directamente al asiento, pero oh sorpresa que por otro lado llegó un joven y más rápidamente que yo pues se acomodó en el asiento. Uy, o sea que no se lo dio.
no le cedió el espacio, el lugar. No, mire, casi chocamos con el rostro los dos, porque pues, los dos nos inclinamos a tomar el asiento. Entonces ya me incorporé, me agarré del pasamanos y dije, fue más rápido que yo, ni modo. Entonces el joven levantó la vista y me dijo, ¿gusta sentarse, señora? Y dije, sí. Vaya. Yo dije, sí. Caballeroso. Dije, oh, qué maravilloso. Me senté, lo vi, le dije, muchas gracias, joven. Y cerré los ojos y dije, oh, padre, gracias, porque tu hijo es muy caballero. Tienes hijos caballeros aquí en la tierra todavía, así le dije. Y iba yo así hablando con papá Dios, cuando escuché la grabadora que dijo, próxima estación, Bellas Artes. Sí. Y yo seguí con los ojos así cerrados, hablando con papá Dios. Sí. Y entonces dijo la grabadora, próxima estación, Allende. Y así sucesivamente. Entonces cuando llegó y dijo, próxima estación, Zócalo, yo dije, a la próxima yo me bajo. En Pino Suárez. Sí, en Pino Suárez tengo que transbordar. Entonces corté un poquito la comunicación con papá Dios y dije, en la próxima yo me bajo. Entonces seguí así dándole gracias porque pues habíamos alcanzado a llegar a la escuela y todas esas cosas. De repente se oye la grabadora que dice, próxima estación Hidalgo. Ay, dije, Dios. Caray, dije, no puede ser, pues, si yo me acabo de subir. ¿Y cómo? Pues sí, pues iba yo recordando cómo iba hablando la grabadora. Que no puede ser, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Pero nunca pensó usted que se pudo haber equivocado, ¿verdad? Pues no, nunca pensé que me equivoqué. Pero no usted, sino la grabación. No, nunca me... O sea, nunca pensó. Eso dice, no le voy a hacer caso porque la que sigue es Zócalo. Sí, la que sigue es Pino Suárez. Pino Suárez, perdón. Porque, entonces, pues dije, ¿qué pasó? Dios mío? ¿O qué no ha salido todavía el metro y todavía sigo aquí en Hidalgo? Eso fue lo que pensé. Dije, yo creo que no ha salido, pero ¿cómo? Si estuve escuchando las grabadoras. ¿Cómo es que y avanzó el metro y todo? Dije, no puede ser. Entonces ya se paró el metro. Y se abrió y empezó a salir la gente, pero yo no abría los ojos, seguía con los ojos diciendo, Dios mío, ¿qué pasó? Claro. Entonces abro los ojos y ya la gente ya había salido y que veo era Hidalgo, pero del otro lado contrario, de regreso. Sí, entonces, digamos dirección Cuatro Caminos. Usted iba para Tasqueña. Y yo iba para Tasqueña. Así entonces ya venía de regreso. Entonces, que pues rápido que me salgo, apenas alcancé a salirme y se cerró la puerta. Entonces me quedé parada ahí en la puerta y alcé la vista y vi la gente que se había subido cuando yo subí era la misma y el joven que me había dado el asiento estaba allí parado viéndome así a través del cristal. Los dos nos miramos y dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Pues ahí va este joven que iba también, ¿y qué? Entonces dije, ay, Dios, ¿qué pasó? Y levanté la vista a ver el reloj y era la misma hora que cuando me subí, eran las 8:09. Ay, Dios. Y dije, oh, Dios, ¿qué pasó? Entonces, pues ya empecé a subir la escalera y dije, ahora voy a regresar por el otro lado otra vez para tomarlo. Entonces, conforme yo iba regresando otra vez, me coloqué al lado del policía, dije, aquí me acabo de subir, ¿qué pasó? Entonces, yo sentía mi cuerpo normal, tranquilo, y pensando todo esto, pero mi corazón, haga de cuenta, como que tenía taquicardia, como que fuera a salirse, como si hubiera yo corrido mucho. Claro. Así sentía el corazón, pero mi cuerpo estaba tranquilo, solo el corazón se sentía así. Entonces, ya empecé otra vez, ya me bajé en Pino Suárez, transbordé para la Merced, pero iba yo pensando todo eso. Entonces dentro de mí algo me decía que tenía yo que pasar por donde la gente tenía sus hierbas en el suelo. Entonces dije, ¿por qué se me viene solamente? Dije, lo voy a hacer. Algo que me decía, no, apresúrate, pero no corras. Y pasa por donde tienen los hierbajos en el suelo. Entonces pues ya hice eso y pasé por donde estaba el caminito donde la gente guardaba, así vende sus hierbas.
y entonces sentía que todas las aromas de las hierbas todas me envolvían, un frescor bien delicioso, y mi corazón se fue estableciendo tranquilo hasta que se quedó normal. ¿Cómo lo ve, señor? Que todo eso viví. Mi reina, y pues todavía sí pienso qué es lo que ¿Qué me entregó ahí, ¿Qué papá fue lo Dios, que pasó? ¿Qué viví? Perdone, déjeme, le pregunte algo porque, vaya, cuando usted levanta su vista, se da cuenta de la presencia del joven que le cedió el lugar. Sí. Pero él venía del otro lado, o sea, él iba para Tasqueña. Sí, igual iba. Usted estaba en el andén dirección 4 Caminos. Sí, qué raro. Veníamos juntos. Sí, así es, don. Veníamos juntos. ¿Por qué ahora él está allá en dirección Tasqueña y yo estoy aquí? ¿No? No, allí frente de mí estaba él parado igual. ¿También en dirección 4 Caminos? Sí, también igual 4 Caminos. Sí, por eso fue dije, lo que no entendí. Ajá, o sea, el joven que me había dado el asiento estaba allí parado y iba rumbo a 4 Caminos con la gente que había subido conmigo en el otro tren. Sí, ya quedó entendido, ya comprendí bien, porque yo dije, oiga, ¿cómo es posible que el joven sí va en dirección correcta y usted es la que está mal? No, señor, se aclara. Los dos iban para 4 Caminos. Sí, así es. Entonces, pues pienso que pasó porque pues él y yo nos quedamos viendo así a través del cristal del pues ahora sí que del andén del tren. Y luego pienso qué hubiera pasado si me hubiera seguido adelante o qué. No, así que no o sea, ¿qué hubiera pasado si usted sigue para Tasqueña? Sí, no, para 4 Caminos. ¿Qué hubiera pasado? Porque usted llegando a la estación Pino Suárez o Hidalgo, y se pasó del otro lado. Sí, para volverlo a tomar y para Tasqueña. A donde iba. Sí. Para Tasqueña. Sí. ¿Qué hubiera pasado si usted toma el metro con dirección a 4 Caminos de la estación del metro Hidalgo? Sí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera yo bajado allí? O sea, que yo hubiera seguido... hubiera seguido su camino. Sí, o sea la siguiente era Revolución, Revolución. Ajá. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera bajado allí, hubiera continuado? Sí, claro. Bueno, pues yo digo que usted llegaba a Revolución. Pues sí, ¿verdad? Yo digo, eso también digo pero oiga, después de presentarse esta situación, pues segurito que vendría algo más raro, ¿no? Pues sí, así es. Porque ese era su temor, porque usted tenía miedo. Sí, yo tenía de continuar el camino. Sí, ¿por qué había pasado eso? Eso me parece. ¿A qué se debe o qué? ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Si usted ya estaba en la estación del metro Zócalo. Y me regresaron. Y se regresó, la regresaron al metro Hidalgo, pero de la dirección 4 Caminos. Sí, así es. Está padre Y luego al mismo tiempo, las 8:09. Ajá. Y exacto, lo más curioso, la hora 8 de la mañana, 9 minutos. Son las 8:09, las 8:09. Sí, así es. Lo primero que vi, dije, que me dormí, me fui hasta Tasqueña, ¿o qué pasó? Y vi el reloj y era lo mismo, que la misma hora que había yo visto cuando me subí. Cuando usted regresaba al metro Hidalgo, dirección 4 Caminos, segurito que ya eran las 9:12. Sí, así. O 9:10 o 9:12, 9:15, dependiendo. Si es que usted se hubiera seguido. Si se hubiera dormido, ¿verdad? No, pero bueno, los policías llegan y... A ver, señora, ya tiene que bajarse, aquí es la última estación. Sí, así es. O sea, lo sabemos. O cualquier pasajero le dice, ya llegamos. Ya llegamos. Sí, exactamente. Señora, discúlpeme, pero ya llegamos, se tiene que bajar usted de esta estación, estamos en Tasqueña. Mucho más tiempo. Por eso le digo, segurito, si usted lo toma a las 8:09,
facilito usted en la estación del Metro Hidalgo, pero de 4 caminos, ya facilito, serían las 9:10, 9:20 de la mañana. Mínimo, ¿verdad? Ay, Dios santo. ¿Y usted quiere saber qué fue lo que pasó? Así es, don. Vamos a hacer contacto con nuestro querido asesor, que él se la sabe de todas cosas, que nos dé su punto de vista. Sí sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Sí. ¿De claro. quién estoy hablando? Del maestro, ¿no? Sí, señora. Sí. El maestro Soham, ya lo tenemos. Maestro, buenas noches. Rubén, muy buenas noches. Bienvenido, maestro. Gracias, Rubén. También mañana, no se te ocurra, no vayas a pensar que... Mañana, imagínate, mayoría de edad, la segunda mayoría de edad. No vayas a pensar que porque te hablamos hoy ya no queremos que tú vengas mañana. Además, mañana ahí estamos. El del pendiente, Rubén, eres tú, querido amigo, ¿verdad? Oye, maestro, buenas noches. Mira, te presento a la señora que tengo en la vía telefónica, que se me hace muy interesante. Se llama ella doña Gloria Aguilar. ¿Verdad? Buenas noches, señora Gloria. Buenas noches. Maestro Soham, ¿verdad? Nos ha contado una historia que me ha dejado, me dejó frío, mi querido maestro. Entonces, te la voy a contar rápidamente porque si no ya serían 2 veces que la contaría y este es el asunto. Ella resulta que va a dejar a su niña a la escuela y de ahí, de la escuela, tiene que tomar el metro para dirigirse a la Merced, ¿verdad, doña Gloria? Sí, a la así Merced. es, don. Ok, toma entonces el metro en la dirección Hidalgo, en la estación del metro Hidalgo, pero con dirección a Tasqueña, ¿verdad? Llega rápido y ve un lugar vacío y dice, voy rápido, pero llega un jovenazo, se le adelante y se sienta en el asiento que quedaba vacío. Él le dice, el joven, señora, ¿quiere sentarse? Y le dice, sí, pues sí, le acepto, muchas gracias. Ella cierra sus ojitos, comienza a invocar a Dios, platicar con él, pensar en él, y entonces escucha en la grabación que van diciendo, próxima estación, dirección, próxima estación, ¿qué es? Bellas Artes, y luego Allende, y luego Zócalo, y dice, a la siguiente me bajo, que es en Pino Suárez, maestro. ¿Sí? Entonces resulta que ahí en ese momento ella despierta y dice, próxima estación, Metro Hidalgo. Sí. Estación del Metro Hidalgo. ¿Qué volé? Pues no, que ya iba en Zócalo. Pues ella dice que va en la estación Hidalgo, pero ¿qué crees, maestro? Dirección 4 caminos. De regreso. O sea, en ruta completamente diferente. Del otro lado, amigo. Lo más sorprendente de esto es de que ella toma el metro con dirección a Tasqueña a las 8 de la mañana, 9 minutos. Y resulta cuando dice próxima estación, Metro Hidalgo, son las 8:09 de la mañana. Misma hora. La misma hora, mi querido maestro. La misma hora. La misma gente, todo. La misma gente. Sí. O sea, los pasajeros que iban en ese vagón eran los mismos. De ida, de regreso eran los mismos. El joven que me había dado el asiento estaba mirándome a la cara y yo también lo miraba hasta que se perdió el metro. Ajá. ¿Y alguno de los otros pasajeros notó algo o alguien dijo algo? No, nada. Yo simplemente estaba dando gracias a Dios porque pues que ese caballero me había ofrecido el asiento. Solamente. Ajá. Bueno, mira, aquí no hay pérdida de tiempo porque la hora era la misma. Así es. Sí. Solamente fue cambiar de una dirección a otra prácticamente con el mismo vagón. Sí, así es. Podría ser. Ajá. Lo que puede suceder, hay algunas teorías sobre esto, Rubén. Sí. Hay un libro que se escribió que se llama Viajes por el Tiempo. Okay. Aquí tiene que ver con el tiempo, pero también hay traslapos y hay lo que ellos llaman algunas grietas en relación tiempo-espacio, a donde puede suceder. Esto se dan algunas veces en casos de abducciones, de gente que va manejando en una carretera a las 8 de la noche y de repente cuando se da cuenta, siendo las mismas 8 de la noche, se iba rumbo a Morelia, ya está en Chihuahua, iba en una carretera en la noche también. De esto ha habido varios casos que no se han podido dar una solución que sea factible o creída. Entonces, aquí lo que puede suceder es que haya sido una de esas grietas.
Esto sucede en muchas ocasiones. Hay personas, no es tan raro, Rubén. Hay personas, yo he tenido casos, por ejemplo, de una persona que sale de su casa, olvida algo y 2 segundos atrás sale la esposa corriendo y ya no lo ve. Es una calle larga y no lo vuelven a ver jamás en su vida. Entonces, este tipo de cuestiones, cuando la gente probablemente entre en puertas dimensionales o haya un cambio en el tiempo y el espacio, eso es algo que todavía la ciencia no comprende, pero se llega a dar, Rubén. Cuando hay abducciones, hay una pérdida de tiempo, pero podría también no haberla. Si nosotros pasáramos de este plano de tercera dimensión, pasáramos a un plano, digamos, de cuarta dimensión, a donde el tiempo colapsa, y estuviéramos solamente unos segundos allá, en esa dimensión, unos segundos en nuestro tiempo material, podría haber sido del otro lado tal vez un día, una hora, una semana, un año o una vida. No hay una relación de una dimensión a otra en cuanto al tiempo. De la misma manera puede ser que hayas tenido un sueño que duró 1 hora y en el espacio de la otra dimensión haya sido un segundo. Claro. Entonces, sí hay esa diferencia. Aquí yo creo que lo que pudo haber pasado, que hubo algún desplazamiento a través de una de esas grietas dimensionales. Yo creo, lo que me llama la atención es que nadie haya notado, que nadie haya dicho nada, porque en el momento en que sucede algo como esto, la gente dice, ¿cómo quiere algo? Y 2 o 3 se hubieran levantado inmediatamente. Por supuesto. Pero no pasó nada, señora Gloria. Nadie hizo ningún comentario. La misma gente, el mismo joven que me miraba y yo lo miré así sorprendida, pues, ¿qué pasó? Pero nadie dijo nada, todo salió normal, todos los que estaban ahí sentados estaban normal. ¿Y no habría la posibilidad de que hubiera usted tomado en una dirección diferente o que se haya equivocado de estación? Pero pues el joven era el mismo, precisamente fue el pero que a lo que me refiero es que si ninguna persona notó eso, usted sí lo notó, cuando notó que iban a aproximarse a Metro Hidalgo, ¿qué dijo o cuál fue su reacción? Cuando oí la grabadora que dijo próxima estación Metro Hidalgo, yo dije, que pues no puede ser si yo iba a bajarme ya, pero en Pino Suárez, porque iba a trasladar a la Merced. Ella ya iba en el Zócalo, Metro Zócalo. Pero ¿cuál fue su reacción? ¿La reacción de usted cuál fue? Pues así que pues yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Y se bajó inmediatamente del convoy en la estación? Y no quería yo, bueno, así que estaba yo pensando hasta que vi que ya la puerta se iba a cerrar, pues salí, pero de golpe, y dije, me quedé parada. Bueno, claro, dije, porque estaba completamente descontrolada. ¿Pero ningún otro pasajero hizo eso? Sí, no, todos los que iban sentados era la misma gente, hasta el joven. Solo los que estaban parados bajaron. Sí, pero ninguno mostró sorpresa. ¿Asombro? No, nadie. Ninguno mostró. Si hubiera habido un desplazamiento como tal, Rubén, en una grieta, toda la gente se hubiera dado cuenta. Claro. Y no todos, en un vagón de eso les caben 80, 100 gente o 120. Tal vez no todos, pero sí por lo menos unos 4, 5 o 10 se hubieran sorprendido y se hubieran todos bajaron normal, solamente el joven que me dio el asiento y las personas que iban sentadas eran las mismas. ¿Ella fue a los únicos que identificó? Sí. Le preguntaba yo a la señora Gloria si ningún pasajero se había dado cuenta o alguien había notado sorpresa. Dice que ninguno, eran todos los mismos, la gente se bajó de una manera normal. Entonces, ¿qué podría haber pasado aquí? Ella sí lo notó. Lo que pasa es que la que estaba diferente era ella. Hay un libros de Carlos Castaneda, hay un libro que se llama Segundo Anillo de Poder, a donde él habla él es un antropólogo español que viene de California, México, y conoce a un chamán que se llama Juan Matus, y le empieza a enseñar el arte de la magia. Y hay un momento en que le dice, te voy a enseñar lo que es el punto de encaje. Es un punto que tenemos nosotros al centro aproximadamente de nuestro pecho, que nos permite estar en una realidad o en otra. Nosotros no lo sabemos y no lo utilizamos. Entonces hay algunos relatos donde dice que un día estaban caminando por la lagunilla y le dice, te voy a enseñar lo que es el punto de encaje. Y entonces le da un empellón en el pecho y de repente cuando se dan cuenta están en Reforma,
frente al ángel. Y dice, ¿qué pasó? Dice, lo único que hicimos fue utilizar el punto de encaje, que es el que te puede meter de una realidad a otra, y lo que pasa de un lugar al otro no es más que un desplazamiento en una de esas, en este caso no grietas, sino usarlas de una manera, esas puertas dimensionales, consciente. Hay un libro que se llama también El libro que mata la muerte, de Mario Rosso de Luna, es un español muy connotado, investigador, y él habla de los mundos jinas, que son mundos paralelos al nuestro y que tienen entradas dimensionales muy particulares, y que solamente los habitantes de ese mundo son idénticos a nosotros, pero más evolucionados, pueden entrar porque saben en dónde están, las ven, y nosotros no tenemos todavía esa capacidad, y pasan de una dimensión y de una realidad a la otra a través de esas puertas dimensionales. Yo creo que lo que pasó con la señora Gloria, estaba en su andén, a donde ella iba, toma el vagón, y en el momento que se sube el vagón, ahí fue el cambio, pero la que cambió fue ella, no los del vagón, Rubén. Ahí está el asunto. Entonces está medio confuso esto, ¿no, maestro? Sí, está medio confuso, pero yo no veo ninguna otra explicación, a menos que se hubiera equivocado en tomar la línea. Pero yo creo que si ella ya está segura de lo que pasó, en el momento que abordó el vagón, aquí pasó lo que decía Carlos Castaneda con el punto de encaje, de alguna manera se activó y se metió en una de las puertas dimensionales, y es la red del metro, se pasó de un vagón a otro, en otra dirección, en otra estación diferente. Pero ¿y el joven que me dio el asiento? ¿Y el joven? No, por eso, está bien, usted sí se subió a ese vagón, pero usted ya había cambiado, la que cambió fue usted, no los demás. Los demás iban normales. En el momento que usted se subió al vagón, la que se cambió por alguna de estas grietas dimensionales fue usted, y se subió. O sea, usted, por ejemplo, se encontraba, voy a poner un ejemplo, se encontraba en el Metro Bellas Artes, usted toma ahí en el andén, se sube al metro, pero en el momento en que aborda el vagón, se desplazó y tomó un vagón de otra línea que va a otro lado. Por eso es que a la gente que vio, el muchacho que le dio el asiento, y toda la gente que iba y todos los que se bajaron, que nadie notó nada, porque de lo contrario lo hubieran notado algunos y no lo notó nadie más que usted. La que se desplazó fue usted, no ellos. ¿Mandé? Porque el joven que me dio el asiento se siguió. No, sí, claro, porque ellos iban bien. Ellos iban bien. La que se desplazó fue usted. Cambio. Sí, yo solamente veo esas posibilidades de que usted tomó una puerta dimensional. No fueron todos, fue usted nada más. En el momento que aborda un tren, es como si tú entras en una puerta, que esto lo mencionan en ese libro que te digo, Rubén Vex, por el tiempo, entras en una puerta común y corriente y sales a algo que ves normal, regrese, cuando ahora se regresa a otra cosa completamente diferente. Son desplazamientos interdimensionales. Desplazamientos interdimensionales. Ese sería. Entonces, en el momento en que ella se sube al vagón, hubo un desplazamiento por alguna razón, porque esto lo mencionan no en un solo libro, y solamente Carlos Castañeda o Mario Rosso de Luna. No, hay algunos tratados que hablan de estos desplazamientos dimensionales, como te comentaba, de esa persona que salió de su casa, se metió en una puerta dimensional, no volvieron a ver jamás. No toda la gente regresa, ni toda la gente va al mismo lugar. ¿Recuerdas un caso de una persona que nos comentó en Santa María, que era de un lugar, solamente cruzaba y era un tiempo diferente? Cierto. Entonces, esa clase de espacios o de grietas dimensionales existen. Desafortunadamente no hay una explicación lógica, porque no tenemos una conciencia, ni los vemos, ni los sentimos, ni tenemos un conocimiento de cómo funcionan realmente, pero de que están ahí, Rubén. Ya quedó. Es solo autor y que los comenta. Así, quedó aclarado el asunto, doña Gloria. Sí, es de miedo todo esto. Todo de miedo. Bueno, pues más que de miedo es sorprendente. Así que nosotros vivimos en un mundo que realmente no conocemos, Rubén. Sí. Efectivamente, o sea, son los misterios. Son los grandes misterios que todavía no podemos develar, porque pues no a todos les pasa, ¿verdad? En este caso a doña Gloria le sucedió, a mí no me ha pasado, pero no cabe duda de que no deja de ser algo sorprendente, maestro. Pues
supuesto gracias que sí. por esta orientación. Bueno, pues muchas gracias, Muchas doña gracias, Gloria. maestro Soham, le agradezco Sí. su fina ¿De qué, atención. señora Gloria? También a usted, querido Rubén. le Amiga, agradezco su fina ya atención. sabe que esta A es su todos tan casa. lindos, muchas gracias. Que pase bonita noche, reina. Y que papá Dios los proteja más. Igualmente, más. reina. Gracias. Este hermoso programa. Hasta Bueno, pronto. Ahora ha sido Hasta todo. pronto. Hasta el próximo video, para seguir con más. Bendiciones.